Buen día a todos. En esta ocasión vamos a demostrar el último teorema, que sería el teorema 6, como parte de los axiomas de cuerpo de los números reales. Hemos considerado a los axiomas de cuerpo de los números reales como pieza fundamental para la demostración de los teoremas del 1 al 5. Hasta el momento nosotros tenemos entonces aceptada todas estas propiedades para los números reales. El teorema 6, aunque no es prácticamente parte de estas aplicaciones de los axiomas de cuerpo, me pareció conveniente presentarlo como parte de las propiedades de los axiomas de cuerpo, más que nada para exhibir otra demostración por contradicción. El teorema 6 dice que no existe un número racional r tal que r al cuadrado sea igual a 2. Para demostrar este teorema lo vamos a escribir en modo matemático. ¿Qué quiere decir que no exista un número racional que al elevarlo al cuadrado sea igual a 2? Quiere decir que sea cual fuere el número racional que tomemos, cuando lo elevemos al cuadrado va a ser siempre diferente de 2. Entonces quiere decir esto: para todo r que pertenece a los racionales, r al cuadrado es diferente de 2. Demostrar el teorema 6 quiere decir que para todo número racional r al cuadrado va a ser diferente de 2. Ahora, no hemos tenido contacto con los números irracionales, entonces no tendríamos una forma directa de demostrar este teorema. Entonces, una sugerencia para la demostración de este teorema a estas alturas es hacerlo por contradicción. ¿Y por contradicción cómo sería? Supongamos que no sea cierta esta proposición. Entonces eso es equivalente a decir lo siguiente: cuando nosotros negamos una proposición de este tipo, negar para todo, negar el cuantificador universal para todo, nos da la existencia, ¿no? O sea, nos da negar para todo, quiere decir existe un número racional tal que. Ahora vamos a negar esta parte, r al cuadrado sea igual a 2. Entonces, si nosotros suponemos que el teorema 6 no es válido, o sea, si nosotros suponemos que esta proposición, que es equivalente al teorema 6, no es válido, quiere decir que nosotros estamos aceptando la existencia de un número racional, de modo que el elevarlo al cuadrado sea igual a 2. Entonces, con esta idea en mente, nosotros vamos a comenzar la demostración del teorema 6. Bueno, ahora vamos a demostrar el teorema 6. Como les había dicho antes, vamos a hacerlo por contradicción. Entonces vamos a suponer que existe un número racional r tal que r al cuadrado sea igual a 2. Como estamos diciendo que r es un número racional, entonces va a tener la forma m entre n, donde m y n van a ser enteros con n diferente de 0. Además, si se dan cuenta, cuando nosotros tenemos una fracción siempre la podemos simplificar hasta tener el numerador y el denominador que sean primos entre sí, ¿no? Entonces podemos hacer eso de modo que vamos a suponer que m y n son primos entre sí, o sea, su máximo común divisor es igual a 1. Ahora, como r al cuadrado es igual a 2, tenemos que m entre n, que es igual a r elevado al cuadrado, va a ser igual a 2. Entonces m al cuadrado sobre n al cuadrado va a ser igual a 2. Luego, si pasamos el n al otro lado, al multiplicar, tenemos m al cuadrado igual a 2n al cuadrado. Quiere decir que m al cuadrado va a ser dos veces un número entero, o sea, m al cuadrado va a ser par, y así m va a ser par, ¿no? Es decir, m va a ser de la forma 2k para algún k entero, ¿no? Esto último debido a que m puede ser solamente par o impar, es decir, m debería tener esta forma: 2t o 2t más 1. Para algún t que pertenezca a los enteros. Ahora, si fuera impar, entonces si elevamos al cuadrado tendríamos 2t más 1 elevado al cuadrado. Eso sabemos que es el cuadrado del primer sumando sería 4t al cuadrado más el doble producto de estos dos sumandos, 2, 4t más el cuadrado del segundo sumando sería 1. Entonces esta parte es un múltiplo de 2, sería un múltiplo de 2 más 1. Quiere decir que si m fuera impar, entonces m al cuadrado tendría que ser impar, lo que no podría ser porque
m al cuadrado estamos viendo acá que es par, entonces por lo tanto m necesariamente debe ser par. Ahora, por otro lado, como 2k al cuadrado es igual a m al cuadrado igual a 2n al cuadrado, acá estamos simplemente sustituyendo m igual a 2k, y como m al cuadrado es igual a 2n al cuadrado, estamos igualando el valor de m. Entonces tendríamos que 4k al cuadrado sería igual a 2n al cuadrado. Dividiendo entre 2 tenemos entonces 2k al cuadrado es igual a n al cuadrado. Entonces, similarmente a lo que hemos hecho para m, debemos tener que n es par, y por tanto tiene la forma 2l para algún l entero, lo que es contradictorio con el hecho de que el máximo común divisor de m y n sea igual a 1, ¿no? Porque estamos viendo que por un lado m es igual a 2k y por otro n es igual a 2l. Y ya que siempre podemos considerar m y n enteros con esta condición, con la condición de que sean primos entre sí, en caso de que r esté en los racionales. Y por lo tanto lo que hemos supuesto inicialmente no es cierto. Luego no existe entonces un número racional que al elevarlo al cuadrado sea igual a 2. No es cierto porque hemos supuesto inicialmente que existe ese número racional que al elevarlo al cuadrado sea igual a 2, y hemos obtenido algo contradictorio. Entonces, que esto demostraría el teorema 6. Y bueno, hemos terminado entonces de demostrar las propiedades básicas sobre los axiomas de cuerpo. Y bueno, me gustaría hacer algunos comentarios al respecto de este tema y dar una lista de algunos ejercicios para que ustedes intenten probar utilizando las propiedades que hemos probado, porque es bueno también el trabajo que ustedes hagan para poder fijar las ideas que están contenidas en todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y bueno, si hay alguna duda pueden dejar sus comentarios, y en cuanto yo lo vea puedo dar alguna sugerencia o también discutir con ustedes el asunto. Bueno, como un comentario final que les quería hacer era lo siguiente, ¿no? Hasta el momento hemos visto los axiomas de cuerpo y hemos probado, hemos visto la prueba de algunas otras propiedades un poco más elaboradas, como les había dicho. Ahora, si le prestamos atención a los axiomas A4 y M4, acá nos dice que existe el 0 y también acá nos dice que existe el 1. Entonces, con esos dos elementos como números reales podemos generar el conjunto de los números naturales, sumando por ejemplo el 1 sucesivamente para generar el 2, el 3, el 4, etcétera. Entonces podríamos obtener el conjunto de los números naturales. Teniendo el 0 podemos entonces tener el 0 y los números naturales. Ahora, usando el axioma A5, el axioma A5 nos permite también garantizar que existe el menos 1, y bueno, con el menos 1 podríamos también obtener los opuestos aditivos de cada número natural, o sea, el menos 1, el menos 2, el menos 3, etcétera. Y bueno, tendríamos entonces que podríamos obtener el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, usando el axioma M5. Podríamos entonces también obtener las fracciones, ¿no? Entonces podemos entonces, a partir de los axiomas de cuerpo, obtener el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros y también el conjunto de los números racionales. Hasta ahí podríamos llegar aparentemente con el conjunto de los axiomas de cuerpo. Ahora, a pesar de que en el teorema 6 hemos demostrado que raíz de 2 no es un número racional,
Lo que no hemos demostrado es que raíz de 2 es un número real. Los axiomas de cuerpo no nos dan esa posibilidad de saber si raíz de 2 es un número real o no. Aparentemente no podríamos deducir que raíz de 2 es un número real a partir de los axiomas de cuerpo. Entonces necesitamos fortalecer los axiomas de los números reales para poder garantizar la existencia de los números irracionales. Eso lo vamos a ver en la parte final de esta serie de videos. Lo que vamos a hacer en los siguientes videos es ordenar el conjunto de los números reales. Ahora lo que yo quisiera hacer es definir lo que es la sustracción de dos números reales. O sea, si tenemos dos números reales, ¿qué significa escribir esto? A menos B, ¿qué significa? Bueno, nosotros vamos a entender eso. A menos B es igual a sumar A más el opuesto de B. Eso significa para nosotros restar dos números, hacer la sustracción de A y B. Y bueno, también quisiera definir la división de dos números reales. O sea, ¿qué significa escribir A entre B? A entre B para nosotros va a significar multiplicar A por el opuesto multiplicativo de B. Eso va a significar dividir A entre B. Y bueno, por último, muchas veces vamos a obviar el punto que ponemos acá para la multiplicación de dos números reales. O sea, cuando nosotros escribimos A por B, siempre hemos estado escribiendo con un punto en medio. Eso va a ser lo mismo que escribir AB, ¿no? Entonces eso para no recargar la notación, ¿no? Muchas veces vamos a escribir simplemente en vez de A por B, AB. Y bueno, como es usual, vamos a escribir A al cuadrado, va a ser igual A por A al cubo, va a ser lo mismo que A al cuadrado multiplicado por A, ¿no? Y en general, si tenemos un número natural n, a la n va a ser igual a escribir a la n menos 1 multiplicado por a, donde estamos diciendo que n es un número natural. También definimos a la 0, que sería por definición igual a 1, y a elevado a la 1 vamos a definir como a, simplemente como a. Entonces, además, si a es diferente de 0, vamos a escribir a elevado a la menos 1 para el opuesto multiplicativo de a. Y bueno, por último, a la menos n, si n fuera un número natural, vamos a definir como 1 entre a elevado a la n. Y bueno, con esto era lo que quería comentarles. Luego de haber revisado en detalle lo que hemos visto hasta el momento, llegamos a una de las partes que para algunos es la más repelente dentro de las matemáticas. Sin embargo, es importante porque es donde ustedes se darán cuenta de las destrezas que van adquiriendo, o si aún les falta digerir o, digámoslo así, madurar sus conocimientos. El trabajo individual que ustedes realicen, créanme que les ayudará a fortalecer lo visto anteriormente. Les estoy dejando una lista de ejercicios de la que voy a poner un link de descarga en la descripción del video. Les sugiero que intenten pensar por su cuenta cada uno de los ejercicios y ya tienen como modelo lo que hemos venido demostrando anteriormente. Les di algunas sugerencias en las pruebas que hemos hecho y bueno, no se desanimen si no les sale todos. Los ejercicios no están diseñados para resolverlos todos, más bien están hechos para que al intentar solucionarlos nos hagan pensar y así buscar caminos para la solución. Entonces ustedes pueden escribir sus dudas o comentarios acá abajo en la sección de comentarios y bueno, continuamos en el siguiente video con los axiomas de orden.